porque en ese tiempo me decían que el que tenía un motor, de que era como de la gente más riquita. No, de los más ricos, sí. Y a ese muchacho le regalaron un motor, un Econopower, me acuerdo yo de los Honda, que cuando salieron esos motorcitos costaban como 750 pesos, nuevo en su caja. Gente, bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que apoyen el contenido, que me den un like. Mi gente, le vamos a hablar de cómo se vivía en los 80, 90, que tengo una leyenda, la cual nos vas a hablar de cómo se vivía en ese entonces. Vamos allá, mi gente, apoyando el contenido. Vámonos con todo. Bueno, Osvaldo, un placer. Mucho gusto, así como usted lo dijo. ¿Cómo era que se manejaban la gente en aquel entonces cuando había poco transporte, cuando la facilidad no era igual que hoy, que ya hoy tenemos bastantes vehículos y anteriormente no existía esa comodidad? No, y que la vida era más, o sea, la vida ahora es mucho más cómoda en todos los sentidos. Bueno, en el campo yo duré alrededor de unos 15 años. Exacto. Yo me fui de aquí de la capital al campo, un campo bien atrasado. Era un poquito más incómodo con el transporte. Un poquito no, y todo. totalmente. Explíquele un poco cómo se vivía en ese entonces. Bueno, en ese entonces la vida era muy transjudicial, si así se puede decir. Porque yo viví en el campo, yo nací en el 67. Exacto. 1967. A la edad tengo 59 años. Y duré en el campo como hasta los 19 años. Exacto. Mi familia era bien pobre, pobrecitos éramos todos. Y nosotros, primeramente, que el primer trabajo que pasa un muchacho casi es ir a la escuela. Exacto. Nosotros íbamos a la escuela. Para yo llegar a la escuela, tenía que darle 7 pasos a un río, al mismo río. Pues sí, perdón, los muchachos, cuando eso no se usaba pantalones largos, para ir a la escuela, eran pantalones cortos. Oye. El muchacho no podía usar pantalones largos, no, era corto. Mi papá. Escuchen cómo era anteriormente. Mi papá me decía a mí, hasta que usted no cumpla los 18 años, usted no puede usar pantalones largos, porque usted no es hombre. Así era de verdad. Y nos íbamos a una distancia que salíamos de la casa a la, bueno, como nosotros, y nosotros no éramos los que vivíamos más lejos, pero vivíamos bien lejos. Nos íbamos a las 11:30 para llegar allá a las 2:30. Perdón. A las 2. Ok, perdón, más o menos, ¿qué distancia ustedes recorrían para llegar a la escuela? Se dice que estamos aquí en Villamella. Estamos en Villamella ahora mismo. Distancia diría yo algunos, ¿cuánto? 20 kilómetros. 20 kilómetros, papá. Eso es mucho, 20 kilómetros. Eso es como de aquí casi al 9. De aquí, del 9 de la Charlie. No, sí, de la Charlie. Exactamente. Wow. Ahí nos íbamos nosotros. Cuando llovía, a veces había un señor que tenía una finca, propiedad, que hacía como un cruce. Que cuando él estaba de buen humor nos decían, venga, pasen por aquí, y nos salió un poquito más cerca. Oye. Pero cuando nos íbamos por el camino normal, ya usted supo. Yo me acuerdo que la gente se enfermaba para llegar donde se cogían los vehículos de mi casa. Era la misma trayectoria, porque la escuela estaba en el pueblecito, que era un pueblecito de unas 15 o 18 casas. Wow. Ese era el pueblecito. Ahí estaban los colmados, ahí estaba la escuela, me acuerdo como ahora. Y gente que vivía mucho más en la loma allá arriba. Cuando una gente se enfermaba, oigan esto, cuando una gente se enfermaba, que se ponía malo de noche, una gente ya que no podía caminar, hacían algo que se llamaba litera en los campos, ponían 2 palos largos, cortaban, ¿verdad? Oye. Y buscaban unos bobucos y hacían como un tejido, y 4 hombres, uno aquí con la punta del palo y otro aquí y otro allá, eran 4 puntas, los 2 palos, sí, y por ahí sacaban el enfermo. Hasta llevarlo a donde nosotros estudiábamos, que era
que ahí era que estaba la escuela, y ahí era que venían los vehículos. Sí, siempre en esos campos había una persona que se le llama conchaba de ahí se llama Arroyo Sabana, el campo, de ahí a Río San Juan, que es una trayectoria. En ese tiempo se duraba aproximadamente para llegar 2 horas, porque eran caminos, la calle era mala, ahora no, ahora se llega en 15 minutos, porque como dice usted, las cosas han cambiado mucho. Las cosas han cambiado. Demasiado. Hoy hay demasiados vehículos. Hoy es muy raro en la casa que no hay un motor, un carro. Exactamente. Algo. Y algo que en ese tiempo me decían que el que tenía un motor, de que era como de la gente más riquita. No, de los más ricos, sí. Yo me acuerdo que ya ahí yo tenía como mis 15 años, un muchacho allá que era de una gente pudiente que tenían finca y cosas. Un muchacho allá, tenía unos hermanos aquí en la capital, y era un muchacho que éramos de la misma edad, y a ese muchacho le regalaron un motor, un Econopower, me acuerdo yo, de los Honda, que cuando salieron esos motorcitos costaban como 750 pesos, nuevo en su caja, y a ese muchacho le regalaron un motor de eso, y quedaba un poco cerca de mi casa, yo me acuerdo. A mí me da risa porque, mire, mi hermano, no es fácil. Era difícil. A mí mire, ese muchacho, yo me acuerdo que yo duraba una semana trabajando. En ese entonces, mi papá tenía algunas agriculturas, no sé cómo uno vivía medio tan pobre, mi abuelo tenía mucho terreno, pero así era la vida. Y a veces yo hacía trabajitos, cositas por ahí, y ese muchacho, yo duraba una semana trabajando, adivine, para yo comprarle un galón de gasolina a él, para que él me diera par de vueltas en ese motor, para yo montarme par de veces, pero era atrás, y algunas veces me decía, ven, maneja un poquito, porque yo sabía montar un poquito de bicicleta. Mi primera bicicleta la compré yo allá, a un muchacho, adivina cuánto me costó, 35 pesos, Oye. Y duré como 7 meses juntando su cuarto, para poderle comprar esa bicicleta. Pues nada, ahí ya usted sabe, la vida era complicada, era difícil, un caballo. Me gustaría hacerle una pregunta, que es lo que hoy en día la juventud no sabe. Yo también soy de campo y era difícil, anteriormente era difícil, uno lo sabe. Me gustaría que usted me diga cómo era el transporte de autobús para usted viajar de su campo, ejemplo, de Nagua hacia Santo Domingo. ¿Qué tan difícil era transportarse hacia ese transporte? O sea, de venir de Nagua para acá. Exacto, sí. En ese entonces, corrección también, algo, cuando la carretera no tenían las mejores condiciones. Anteriormente usted sabe que muchas veces las carreteras eran como quemadas, no eran así en petróleo, las principales de ciudades a ciudades era que estaban asfaltadas, pero las carreteras de los municipios mayormente, no, eso era todas rotas, eran carreteras que eran, como se dice, eran como rapadas con un greda. La rapaban y esa carretera la dejaban así, por lo menos en tierra. A veces le echaban una cosa que se llama caliche, que es un material blanco, todos lo tienen que conocer. Bueno, porque, oiga, ¿qué es lo que pasa? De mi campo, el salir en un vehículo, por lo menos para el pueblo, era en una camioneta para los que quizás muchos no la conocen, era una camioneta que tenía una cabina. Vamos a suponer, todos conocen lo que es una guaguita mercadera. Era así mismo, pero era mucho más grande. Era una Toyota, un Datsun. De mi campo nos trasladábamos hacia Río San Juan. Ya ahí las guaguas que salían para acá, para la capital, eran, sí, ya en esos tiempos pero eran pequeñas, pero habían guaguas también así mismo, de doble cabina, con una cama atrás, o sea, ¿cómo se dice? Una cama preparada para que se monten los pasajeros. Para que los pasajeros se monten, y ahí venían la gente parado. La mayoría de gente venía, después iba cambiando el sistema.
comenzaron a meter lo que es ya la guagua, los minibús, autobuses de esos que cogen, qué sé yo, 18 pasajeros y así. Y esas guaguas salían de Río San Juan para la capital. Salía una guagua en la semana para acá. No había teléfono, no había nada. Cuando una gente se enfermaba aquí en la capital, bueno, mi abuela vivía aquí en la capital, mis abuelos. Ahora que usted habla del tema de la comunicación en ese entonces, a mí me gustaría que usted le diga al público qué tan difícil era la comunicación en ese entonces cuando algo pasaba aquí en Santo Domingo, cuando algo pasaba allí en Nagua, perdón, y había que comunicárselo a una persona aquí, a un familiar. No, era difícil, muy difícil, porque lo que se usaba, la comunicación era que había una emisora, que hay muchos que la conocen, se llamaba, creo que ya no existe, Radio Guarachita. Radio Guarachita, habían unos programas, mi mamá lo ponía, Dios me la tenga en gloria. Mi mamá todos los días prendía ese radio a las 5 de la mañana y ponía Radio Guarachita. Ahí habían unos programas de bachata, Leonardo Paniagua, ¿cómo se llama? La Ñoñaíto, Luis Segura, Marino Pérez, todos esos artistas que son viejos. Y a mi mamá le gustaba mucho escuchar eso. Y Radio Santa María también, para oír unas oraciones y una cosa ahí, como a las 5:30, 6. Usted sabe cómo cuando una gente aquí estaba enfermo, para una gente allá saberlo. Todo el mundo tenía a las 12 que escuchar en unos servicios públicos que ponían por Radio Guarachita. Atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. Después lo fueron poniendo cada 1 o 2 horas. Y la gente ponía unos raditos. Y yo me acuerdo como ahora que escuché muchos servicios públicos de mi abuela. Atención allá en Arroyo Sabana, a Eduvige Camacho. Se le informa que su mamá, Simona Camacho, Catillo, está muy mal. Favor de alistarse y salir para acá. Eso era así. Bueno, mi gente, ustedes escuchan lo que me dice el señor Osvaldo. ¿Cómo era la comunicación? No había teléfono. No, o una carta. Era difícil. Sí. Y para comunicarse con una persona del campo hacia la ciudad, tenía que ser a través de la radio o a través de una carta. De una carta, eso lo iba yo a decir. Era sumamente difícil.